tienes en cuenta. Bendigo, Señor, la vida, hermano Arnold, papito lindo, que tú le has dado, Dios Todopoderoso, una gran victoria a él, en el nombre de Jesús. Hijo mío, dice el Señor, yo te he dado una gran victoria el día de hoy, dice el Todopoderoso, porque hoy vengo a reafirmarte como lo que eres, dice el Señor, un varón, un hijo mío, dice el Señor, y cabeza. Se cumplirá en tu vida, dice el Señor, que lo que caiga sobre ti descenderá sobre los tuyos. Aprenderás, dice el Señor, a cubrir con sabiduría, a cubrir con madurez. Pero hoy te digo, dice el Señor, como un día le dije a Job, cíñete, dice el Señor, ejercítate, prepárate, dice el Señor, porque mientras más yo te levante y levante a los tuyos, así crecerán también, dice el Señor, aquellos que quieran verte destruido. Aún muchos, dice el Señor, querrán verte del lugar de donde yo te saqué. Por eso hoy te digo, cíñete, porque aunque has tenido una gran victoria el día de hoy, yo te digo, cíñete, dice el Señor, para que permanezcas dándome gloria a mí, y yo me encargaré, dice el Señor, de los tuyos, dice el Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sellamos, papito lindo, esa palabra, creyendo que así será, Padre Celestial, conforme a tu palabra, Señor, y no permitas, papito lindo, que tu hijo, papito lindo, olvide tu palabra, Dios Todopoderoso, sino que viva acorde, Señor, a lo que tú le has dicho, Padre Celestial. Y de igual forma te suplicamos, Padre bendito, que tú pongas, Dios Todopoderoso, en nosotros, papito lindo, guarda en nuestros labios en este momento, Padre Celestial, para que todo lo que hablemos, Padre bendito, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Padre Celestial, que venga tu palabra, Señor, a exhortarnos. Dispuestos estamos, Padre Celestial, a recibir esa exhortación de tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias te damos. Bueno, esta noche, mis amados hermanos, el Señor ha puesto una necesidad en mi corazón, como cada vez que hay un tema, ¿verdad?, de hablarles acerca de este tema que está relacionado con el año que nos han proclamado, que es año de la recompensa. Amén. En alguna oportunidad, tal vez ustedes se recordarán de que yo les mencioné de que en la Biblia, mis amados hermanos, aparecían varios nombres, amén, cuyo significado era recompensa. Y por eso yo he titulado el tema, por lo que la Biblia dice que el Señor recompensará a cada uno. La Biblia dice según sus obras, amén, pero yo le coloqué según su esencia o según su naturaleza, amén. Les vuelvo a repetir, el tema es que el Señor recompensará a cada uno según su esencia o según su naturaleza. Ahorita les explico por qué le coloqué ese título, ¿verdad? ¿Por qué no según sus obras, sino por qué según su esencia o su naturaleza? Porque, como se los acabo de mencionar, mis amados hermanos, en la Biblia, al menos los que yo encontré, quizá hayan más, pero yo encontré por lo menos 6, hasta donde recuerdo, creo que todos son varones. 6 varones cuyo nombre significa, no solamente significa recompensa, sino, por ejemplo, Dios ha recompensado. Amén. Pero a lo que voy es de que los nombres significan recompensa. Amén. Cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, mis amados hermanos, hay 2 pasajes muy contundentes en la Biblia en donde nos muestran que el nombre que se le da a una persona es, como lo dice ahí, es su esencia o es su naturaleza. Amén. Por ejemplo, hay una oportunidad en la que Esaú dice: con razón llamaron su nombre Jacob, porque ya esta es la segunda vez que me suplanta. Amén. Y cuando vemos el significado de Jacob, Jacob significa usurpador. Amén. También significa uno que suplanta, o una serpiente que toma o que muerde en el talón. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo Esaú ahí? Con razón le llamaron Jacob.
porque es un usurpador. Ya esta es la segunda vez que me usurpa. Amén. Y otra base bíblica, mis amados hermanos, está en uno de los libros de Samuel, en donde Abigail se acerca delante del rey David y le dice: no haga caso, mi señor, de este hombre insensato, Nabal, porque como es su nombre, así es él, insensato, y la insensatez está con él. Y cuando vamos a ver qué significa el nombre Nabal, es insensato, es insensatez. Entonces les doy esta breve explicación para que ustedes y yo entendamos del por qué quise titular así el tema: el Señor recompensará a cada uno según su esencia o según su naturaleza. Repito, vamos a, por lo menos los voy a mencionar, a 6 hombres cuyo nombre significa recompensa. Amén. Y por eso les acabo de mencionar estas 2 citas, mis amados hermanos, de que el nombre nos da naturaleza. Es por eso la importancia, mis amados hermanos, de que en nuestro caso, ¿verdad?, como padres, que le sepamos escoger un buen nombre a nuestros hijos. Amén. Conforme los años vayan pasando, si el Señor pues aún no viene, ¿verdad?, y nos tocará ver a nuestros descendientes, pues no vayamos, en el nombre de Jesús, todo con amor, ¿verdad?, para que no vaya a haber problema, a permitir que nuestros descendientes le pongan cualquier nombre a nuestros hijos, a nuestros nietos. Le voy a poner pausa a esto. Miren, no a todos, pero a la mayoría de los que han nacido de mis sobrinos, a la mayoría yo les he puesto nombre, porque me preguntan, ¿verdad?, y yo les digo. Pero hubo uno en particular, pues que ni me preguntaron, ¿verdad?, y tampoco yo abrí la boca. El asunto es que le pusieron Peyton. Bueno, uno podría decir, bueno, que tal vez, no sé, qué bonito nombre, no lo sé. Peyton, ¿qué se llama? Eliana. Ok. Pero desde que dijeron el nombre Peyton, yo no estuve de acuerdo. Al final no es mi hija, ¿verdad?, es mi sobrina, pero así se quedó. Y mi esposa se puso a investigar acerca del nombre, y resulta, si no me acuerdo, me avisas cómo es, que me recuerdo que el nombre Peyton significa pleito, creo, ¿sí? Pleito significa problema. Yo me quedé con la boca callada, yo no dije nada, ¿verdad?, porque uno conoce a sus hermanos, ¿verdad? Mi esposa le comentó a mi mamá, me parece, y mi mamá le comentó a mi hermano. O sea, se le dio la información acerca del nombre, pero ¿creen que se lo cambiaron? No, hasta el día de hoy así se llama. ¿Y cómo creen que le dicen? Peyton. Y le pusieron Peyton Eliana. Y la suegra de mi hermano, ella decía: yo sabía que se iba a llamar Ana por Eliana. ¿Y cómo creen que le dice? Ana. ¿Y creen que a mi hermano le gusta que le digan Ana? No le gusta. Bueno, pero son otros 20 pesos. Ok, sigo grabando. Entonces, ¿por qué les comento yo esto, mis amados hermanos? Porque el nombre nos da esencia y nos da naturaleza. Ustedes y yo deberíamos de averiguar el origen de nuestros nombres. Amén. Y en el nombre de Jesús, si fuera posible, pues ministrarnos ese nombre, porque el nombre nos da naturaleza. Me recuerdo de una persona que me dijo que a su hijo le puso Elías. ¿Y por qué creen que le puso Elías? Vean el significado. Porque Elías significa Jehová es tu Señor. Entonces decía ella: cada vez que yo le digo a mi hijo Elías, le estoy diciendo Jehová es tu Señor. Amén. Conozco, no sé si mi esposa o yo se me conocerán, pero allá en Guatemala, en la cuadra donde vivíamos, había una familia que le puso a su hijo Nimrod, le puso. De ignorancia, me imagino yo, pero cuando ustedes y yo vemos quién es Nimrod en la Biblia, dice la Biblia que es un cazador en contra de Jehová. Y les digo algo, mis amados hermanos, aunque la persona busque de Dios, pero siempre hay ciertas cosas que se le van manifestando. Por eso es que ustedes y yo, como lo dice el tema acá, vamos a ser recompensados cada uno según nuestra esencia,
según nuestra naturaleza. Amén. Vean qué dice Apocalipsis. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí que vengo pronto y traeré conmigo, esta versión me gusta cómo lo dice, porque la mayoría dicen y traigo conmigo mi recompensa, pero esta dice: y traeré conmigo mi salario y mi recompensa. Amén. Para recompensar y dar a cada uno lo que merece, sus propias acciones y su propio trabajo. Si ustedes y yo vemos un momentito la imagen, mis amados hermanos, ¿qué es lo que ven o qué les llama más la atención de la imagen? Entonces, ahí dejémoslo, ¿verdad? Que la imagen, mis amados hermanos, algo que lo que nos muestra es lo que dice acá la Biblia. Vean: para recompensar y dar a cada uno lo que merecen, sus propias acciones y su propio trabajo. Y ahí verá como que la imagen nos muestra de que por un lado está lo bueno y está lo malo. Amén. Entonces, no nos hagamos solamente a la idea, mis amados hermanos, de que cuando habla de recompensas son solo cosas buenas. Agua, dame nada más. Amén. Sino la Biblia lo muestra ahí, para recompensar y dar a cada uno lo que merecen, sus propias acciones y su propio trabajo. Amén. Y yo no sé ustedes y yo, mis amados hermanos, bueno, no sé ustedes, yo sí, pero hay veces en las que, como lo dice esa versión, nuestras acciones no son tan buenas. Como para poder anhelar una buena recompensa. ¿O será que solo a mí me pasa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá momentos en los que nuestras acciones no son dignas de una buena recompensa? Yo creo que sí, mis amados. Ok, pero vamos a seguir leyendo. Dice acá Romanos capítulo 2 versículo 6. Miren que son varias citas que hacen énfasis en lo mismo y dice: Dios recompensará a cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Ahora no me respondan, pero sí escudriñémonos, ¿verdad? Dice claramente ahí: Dios recompensará a cada uno de nosotros por lo que hemos hecho. La Biblia dice, no lo digo yo, mis amados hermanos, que el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. La Biblia dice que las cosas en lo secreto, que las cosas en lo oculto, al ser humano le gustan más que las cosas que son sanas o que son puras. O sea, les digo esto, ¿por qué? Porque muchas veces, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra de que lo bueno que hacemos no se nos es tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque juntamente con lo bueno también se hacen cosas malas. Y para que entonces lo bueno que yo he hecho se me sea tomado en cuenta, la Biblia dice que lo primero que tengo que hacer es dejar de hacer lo malo. Entonces el riesgo que ustedes y yo corremos, mis amados hermanos, como lo veíamos ahí pesando con una balanza, ¿verdad?, es de que las cosas malas que hemos hecho pesen más que las cosas buenas. Miren, este es el ejemplo que se me ocurre ahorita. Espero en Dios que no les pase, amén, pero yo sí he visto gente que le ha pasado esto, que por ejemplo se metieron al evangelio, pero ya estando metidos en el evangelio algo los decepcionó, alguien los decepcionó y se apartan. Pero juntamente con ese apartar hay gente que se va detrás de ellos. Ok, y pensemos en esta persona, que esta persona nunca evangelizó a nadie, nunca llevó a nadie a los pies de Cristo. ¿Qué le va a contar más? El error que cometió y que como consecuencia de ese error muchos se hayan apartado,
o le va a contar más el que solamente sea cristiano? Le va a pesar más toda la gente, como lo acabamos de leer acá, que por sus acciones se apartó del Señor. Entonces, como les acabo de poner, esto es un ejemplo. Espero en Dios que no nos pase, pero a lo que voy es de que nos van a recompensar, mis amados hermanos, por lo que hemos hecho. Y lamentablemente, esto no lo digo yo, sino así está escrito, las cosas malas pesan más en el corazón del ser humano que muchas veces las cosas buenas. Ahora, vamos a seguir avanzando. Primera de Corintios 3:8 dice, pongan atención a esta cita, dice: el que planta y el que riega son uno en importancia y estima, trabajando hacia el mismo propósito, pero cada uno recibirá su propia recompensa, entiéndase, salario, premio o galardón, según su propio trabajo, según su propia acción, según su trabajo, según sus obras. Miren, esto es muy interesante: según su servicio o según su comportamiento. Entonces, el día martes, me recuerdo que fuimos al estudio de pastores, ¿verdad? Y yo recibí una profecía para ese momento, pero como probablemente tal vez nos pase a todos los que profetizamos, mis amados hermanos, yo tenía duda de si profetizaba o no. En eso mi esposa empezó a profetizar, y dentro de la profecía que ella daba, hablaba acerca de la recompensa. Y la profecía que yo había recibido hablaba acerca de la recompensa. Entonces, cuando yo escuché que ella profetizó de la recompensa, yo profeticé también, y aquí viene la cita acerca de esta cita que dice acá, que nosotros recibiremos recompensa del Señor mientras que le sirvamos. Algo así fue la profecía. Amén. Y cuando el apóstol empezó a predicar, ¿de qué creen ustedes que empezó a predicar? Acerca del siervo fiel. Amén. Entonces ya después, cuando veníamos en el carro, veníamos platicando con mi esposa, yo le digo: mira, yo tenía esta profecía, pero cuando tú dijiste recompensa, a mí me confirmó y yo profeticé. Y luego ella me dice que cuando escuchó que yo profeticé recompensa, la profecía le dio también testimonio a ella y le confirmó lo que ella había profetizado. Y luego el apóstol viene y predica de esta cita, predicó, amén, del siervo fiel. Entonces, uno cómo se queda, nada más agradecido con el Señor. Pero les digo esto por lo que estamos hablando acá, de que dice según su propio trabajo, amén, según sus acciones, sus obras, su servicio, amén, y su comportamiento. Entonces, algo en lo que yo quiero hacer énfasis acá, mis amados hermanos, es en el servicio. Amén. Una vez ustedes hayan decidido en su corazón servirle al Señor, algo de lo que hablábamos en el discipulado de ayer, ¿verdad? Que nada ni nadie, mis amados hermanos, nos ponga tropiezos, obstáculos, sino si yo he decidido servirle al Señor, hagámoslo. No sé si ustedes conocerán gente, yo sí conozco gente. En su momento, mis amados hermanos, hice algo similar, no a ese extremo, pero lo hice. Gente, mis amados hermanos, que para ir a la iglesia no es porque no tenga cómo movilizarse, sino porque a donde van no entra ni moto ni entra carro. Tienen que caminar kilómetros para ir y hacerlo, y están presentes. Conozco gente, mis amados hermanos, que en tiempo de lluvia les toca servir y trabajan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Se llevan su uniforme en una bolsa, llegan a la iglesia. A mí me tocó una vez aquí en Tibás, llegué a la iglesia mojado, pero me había llevado mi ropa en una bolsa y no se mojó. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fui, me cambié en el baño, ¿verdad? Y luego fui y prediqué, pero me había mojado. Pero yo ya sabía, mis amados hermanos, a lo que iba, y la lluvia no me detuvo. Amén. Entonces yo les hago este énfasis. ¿Por qué? Acuérdense que cuando el año estaba por terminar, el año pasado, el apóstol Sergio y el apóstol Juan estuvieron hablando mucho acerca del servicio. Y el servicio, y el servicio, y el servicio. Creo que ahora ya casi 6 meses, casi, ¿verdad? Porque todavía estamos en el 5.º mes, casi a medio año del año de la recompensa. Creo que hemos entendido por qué nos hablaron mucho del servicio. Porque el servicio trae recompensa. Amén. Pero vean qué es lo que dice acá. Colosenses 3:23 al 24. Hagan lo que hagan,
escuchen, hagan lo que hagan, se dediquen a lo que se dediquen, estén en su casa, en el trabajo, en el colegio, donde estén, trabajen de buena gana como para el Señor, dando a entender, mis amados hermanos, que no importa qué es lo que tú y yo hagamos, hagámoslo de buena gana, hagámoslo con buen ánimo y sepamos o imaginémonos que lo que estamos haciendo es para el Señor. Amén. Y yo les aseguro, mis amados hermanos, que si esto fuera así, que ustedes y yo, esto es para mi Señor, lo hacemos con una excelencia. Amén. Pero muchas veces yo he estado, y que Dios me libre de hablar mal, pero a veces da risa, ¿verdad? En iglesias en donde, no sé cómo le harán, la verdad. El asunto es que al que llega temprano, ese canta. Hoy viene usted temprano, hermano, usted cante. Y muchos hermanos pasan, miren hermanos, disculpen, yo no sé cantar, pero como es para el Señor, en el nombre de Jesús, Él conoce mi corazón. Y empiezan pues. Amén. Entonces no se trata de que como es para el Señor, como sea, no, sino lo que es para el Señor, ustedes y yo tenemos que hacerlo con excelencia. ¿Decimos amén? Entonces tenemos que tener presente que todo lo que hagamos, dice acá, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Escuchen lo que dice, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. A ustedes, mis amados hermanos, no les servimos a ningún hombre. Amén. Entiéndase. Ustedes y yo no nos congregamos para agradar al pastor, para agradar a la pastora, porque si así fuera, definitivamente lo estamos haciendo equivocadamente. El apóstol Pablo decía, si yo fuera siervo de los hombres, entonces no sería siervo del Señor. Y si yo buscara agradar a los hombres, entonces desagradaría al Señor. Antes bien, él dice, yo soy un siervo de Cristo y no estoy para agradar a ningún hombre, sino estamos para agradar al Señor. Y miren que esta cita es muy importante porque dice acá, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Y yo los invito, mis amados hermanos, a que esta cita que viene acá la puedan ustedes atesorar, aprendérselas si ustedes gustan. ¿Por qué? Porque aquí dice, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes le sirven al Señor y la pregunta es, ¿y cuál es la herencia? Pues ahí está la respuesta. ¿Cuál es la herencia, mis amados hermanos, que se nos va a ser dada por medio del servicio como recompensa según nuestra esencia o nuestra naturaleza? Esta es, vean qué es lo que dice. Isaías 54:17 dice, pero ningún arma forjada contra ti prosperará. Algo de esto hemos estado hablando con mi esposa, mis amados hermanos, días antes, en que miren, pues, aquí la Biblia nos muestra de que el enemigo puede intentar cualquier cosa para estorbarnos y que venga en contra nuestra. Pero la Biblia dice acá que nada de lo que el enemigo quiera intentar o que haga puede, mis amados hermanos, prosperar siempre que vaya en contra nuestra. No puede prosperar. ¿Por qué? Porque eso es parte de la herencia. Pero pensemos, pero si el enemigo intenta o hace algo y lo que él intenta o hace prospera en contra mía, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero ¿por qué creen ustedes que es? ¿Perdón, hermano? Muy bien, porque hay puertas abiertas. Esa es una muy importante, definitivamente. Pero según lo que estamos hablando acá, dice que esta es la herencia que tenemos del Señor. Amén. Esta herencia, miren, yo quiero hacer este énfasis. Lo que hermana Melissa dice, así es. Si así el enemigo intenta algo y prospera en contra mía, más de alguna puerta abierta o más de algún derecho legal tenemos. Amén. Pero no nos olvidemos de esto, mis amados hermanos. Amén. Miren, perdónenme que esté regresando tanto acá, pero yo quiero dejárselos claro. Amén. De que ustedes y yo tenemos que servirle al Señor, hacer todo lo que hagamos como para Él, conscientes, dice, de que el Señor los recompensará
con la herencia. Ustedes le sirven al Señor. Entonces miren, ustedes y yo le servimos al Señor. ¿Decimos amén? La Biblia dice, ahí está en sus pantallas, que si yo le sirvo al Señor, el Señor me va a recompensar a mí con una herencia. Amén. Esta cita es la herencia. Entonces, si el enemigo intenta algo en contra mía y prospera, no solamente va a prosperar porque tenga puertas abiertas, sino porque va a prosperar también. Les pongo aquí la cita. Gracias. Hoy sí, 100 puntos. Porque no le estamos sirviendo al Señor. Entiéndase, mis amados hermanos, de que hay mucha gente que puede tener un privilegio en la iglesia, mas sin embargo asiste a la iglesia solo por el privilegio. El día que le quiten el privilegio, deja de asistir. Entonces, en realidad, ¿le servía al Señor o le servía a su privilegio? Le servía el privilegio. Entonces, miren, una de las cosas que ustedes y yo tenemos que tener claras, mis amados hermanos, es de que cuando ustedes y yo llegamos a la iglesia por primera vez, yo les pregunto, ¿quién de ustedes a la iglesia donde ellos llegaron con privilegio? ¿Cómo llegamos todos? Cuando llegamos a la iglesia todos, ¿cómo llegamos? Yo creo que aunque hayamos sido creyentes, pero todos llegamos como oyentes. No llegamos con ningún cargo, ningún privilegio, no llegamos absolutamente nada más que a sentarnos a oír. Amén. Ok. ¿Y por qué el Señor en el proceso nos permite servirle? Porque lógicamente, ¿verdad?, hemos ido dando una talla y hay muchas cosas, mis amados, y yo empiezo a servirle. Amén. Pero antes, cuando no le servía, ¿qué me hacía a mí estar constante congregándome si no tenía privilegio? O sea, miren, cuando llegamos a la iglesia por primera vez, no le servíamos. Nos empezamos a congregar constantemente y empezamos a servirle. Amén. Pero mi pregunta es, ¿qué era antes de que yo tuviera privilegio? ¿Qué era lo que a mí me hacía congregarme si no tenía un privilegio? Estábamos enamorados del Señor. Escuchen esa respuesta. ¿Y qué es lo que hace entonces cuando me quitan el privilegio? Que deje de congregarme. Si me congregaba cuando no tenía privilegio, que no estábamos tan enamorados. Es que mire, eso es muy importante, mis amados hermanos, porque sin privilegio éramos constantes y ahí estábamos y no faltábamos y andábamos de chute, decimos en Guatemala, viendo en dónde servir. Me dan privilegio, me porto mal, me lo quitan y ya no me congrego. Entonces, ¿qué buscaba en realidad? Un privilegio, no servirle a Dios. Amén. Entonces esto es como una advertencia, una salvedad para ustedes de que ninguno de nosotros, porque ni mi esposa ni yo venimos a Costa Rica con privilegio. Si pasamos 2 meses sin hacer nada, solo oyendo y congregándonos. Amén. Ahora pues ya tenemos que hacer, bendito Dios, amén. Pero ninguno de nosotros, mis amados hermanos, podemos congregarnos por un privilegio. Porque entonces yo le voy a estar sirviendo a mi privilegio y no a Dios. Y si el día de mañana, por mal portado, por mal portada, me sientan, entonces es ahí en donde tengo que demostrar en realidad a qué iba yo a la iglesia. Nada de que porque ya no tengo privilegio ya no voy. Entonces lo que buscaba era un privilegio, un puesto. Y ustedes y yo no estamos en este lugar por un puesto, por un privilegio. Estamos aquí porque nos enamoramos, como decía la hermana Melissa, nos enamoramos del Señor y como dijo aquel, con dinero y sin dinero, no, con privilegio y sin privilegio, yo de todas formas le voy a servir. Amén. Ok, entonces miren, pues, yo quiero que espero estar hablando con esto. Yo le sirvo al Señor, escrito está que Él me recompensa, pero la recompensa que me da es una herencia. ¿Y cuál es la herencia? Que ningún arma forjada que se levante en contra nuestra va a prosperar. Esa es la herencia. Vean, sigue diciendo, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, demostrarás que está equivocada.
O sea, todo aquel que anda hablando mal de ti, no te preocupes, mi amado hermano. Si tienen razón, mejor quédese con la boca callada. Y si no tienen razón, denle gloria a Dios, porque la Biblia dice que, hablando mal de nosotros, nos bendicen. Pero vean, sigue diciendo, esta paz, justicia, seguridad, triunfo sobre la oposición es la herencia de los siervos del Señor. Entonces, por eso es, mis amados hermanos, que constantemente lo habrán escuchado ustedes, tal vez de nosotros, sirvan al Señor, sirvan al Señor, deleiten sirviéndole al Señor. Amén. Yo me recuerdo, tal vez Jocelyn y mi esposa se recordarán, allá en Guatemala tuvimos una oveja, mis amados hermanos. Cuando yo ya la conocí hace mucho tiempo, pero cuando yo conocí que era cristiana, me enteré y yo la veía. Ella ya, no sé, ¿cuántos años habrá tenido hermana Inés? Jocelyn, ¿sí se acuerdan de hermana Inés, hermano? Unos 60. No. Entonces no estábamos hablando de una jovencita. El asunto es que cuando yo me enteré que ella era cristiana, yo la veía con sus uniformes de danza. Y la iglesia donde ella se congregaba no quedaba cerca. Se iba caminando y no quedaba cerca. No sé, tal vez exagere, pero más o menos, si exagero ustedes me corrigen, los que conocen, ¿verdad? Ella vivía ahí en la Pérez, ¿verdad? Y se congregaba hasta allá en Verbo, allá en la Libertad, hasta allá abajo. No sé, más o menos de aquí para dónde sería. Para irse a pie. ¿De aquí a Grecia? No, tampoco. Tampoco, ustedes también. No. Mejor sigo predicando antes de que me enojen. El asunto es que ella se iba a pie, mis amados hermanos. Amén. Y no era un lugar cercano. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos hablando de una persona más o menos como unos 60 años. No sé qué sucedió, porque la verdad no lo sé. Se empezó a congregar con nosotros. ¿Y qué creen que hacía la hermana a la hora de la alabanza? Empezaba la alabanza y ella empezaba a danzar. Ya no tenía un privilegio, pero lo que ella hacía, lo hacía para el Señor y estaba danzando hasta adelante. De ahí creo que un día en la iglesia danzó ella también con su nieta. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es que no hace falta que yo tenga un privilegio para poder hacerlo. Una vez yo tenga el deseo, yo le sirvo al Señor, y esta, dice la Biblia claramente, es la herencia. Pero la herencia de quiénes? De aquellos que le sirven al Señor. Dice, ¿cuál es? Esta paz, justicia, seguridad, triunfo sobre la oposición, es la herencia de los siervos del Señor. ¿Me voy dando a entender? ¿Y quiénes son los siervos del Señor? Aquellos, dice, en quienes se reproduce, el siervo ideal del Señor. Esta es la justicia o la vindicación que de mí obtienen. Esto es lo que les imparto como su justificación, dice el Señor. Entonces vean de qué tipo de persona está hablando, mis amados. Está hablando de un siervo, pero dice que ¿quiénes son esos siervos? Aquellos en quienes se reproduce el siervo ideal. Entonces, esta es pregunta para el área de servidores. Vamos a poner. Ustedes y yo, mis amados hermanos, que servimos, ¿cuál tiene que ser nuestra meta de servicio? Con excelencia. Miren, pues se los pongo ahí en la pantalla, se los vuelvo a leer. La herencia de los siervos del Señor es paz, justicia, seguridad, triunfo sobre la oposición, ninguna arma forjada, ninguna lengua que se levante prosperará. Esta es la herencia de los siervos del Señor. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Aquellos en quienes se reproduce el siervo ideal del Señor. Entonces, ustedes y yo que servimos, ¿cuál tiene que ser nuestra meta? El siervo ideal. ¿Y quién es el siervo ideal? Miren, estos son los siervos del Señor. Aquellos en quienes se reproduce el siervo ideal del Señor. El siervo ideal del Señor, mis amados hermanos, es el Señor. Entonces, nuestra meta como siervos del Señor es
Algo de lo que el cual les iba a decir, porque iba a decir el apóstol, pero no es el apóstol, de lo que Juan el Bautista decía, que era necesario que él menguara para que el siervo ideal del Señor creciera. Amén. Entonces nuestra meta como siervos del Señor tiene que ser que Jesús se reproduzca en nosotros. Y ustedes y yo sabemos que el servicio que Jesús le dio a Dios fue un servicio hasta la muerte, mis amados. No escatimó ningún esfuerzo con tal de servirle a su Padre. ¿Decimos amén? Bueno, según esto dice que llevo 1 hora 21, pero es que hace 1 hora 21 puse la computadora. Según esto llevo media hora. Pero ¿alguien tiene hora, mis amados hermanos? Porque yo no tengo hora. 7:30. Entonces sí estamos bien, media hora. Vean esto. Estos son los nombres que yo les dije al principio, mis amados hermanos, al menos los que yo encontré. Repito, tal vez hayan más, no lo sé, pero no voy a decir que estos son los únicos nombres, no, son los que yo encontré. 6 nombres, mis amados hermanos, que encontré en la Biblia, cuyos significados son recompensa. Amén. Por eso le coloqué acá recompensa según nuestra naturaleza, o como lo decía desde el principio, su esencia. Amén. ¿Por qué? ¿Alguien me puede responder por qué yo le puse a eso el título así? Te los expliqué desde el principio. Ay, pastor, eso fue hace media hora. Porque el nombre es naturaleza. El nombre es esencia. Amén. Y el nombre, mis amados hermanos, es lo que a ustedes y a mí nos da identidad. Amén. Si yo digo, por ejemplo, levante la mano Lupita, ¿quién va a levantar la mano? Pues de aquí ninguno, porque nadie se llama Lupita. Entonces, no nos da identidad. Pero si yo digo, levante la mano Karen, ¿quién se llama Karen aquí? Ninguno dice, mi esposa se llama Karen. ¿Sí? Entonces el nombre da identidad. Y yo les aseguro que yo digo, levante la mano Karen, y todos voltean a ver, para ver quién es Karen. Amén. Entonces igual, por eso le coloqué recompensa según nuestra naturaleza. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que para mí es muy importante que atesoremos en nuestro corazón, de que todas aquellas cosas que yo hago, no las hago solo por hacerlas. Lo acabamos de ver, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Lo hago porque es lo que soy. Amén. Les pregunto, ¿por qué identifican ustedes que alguien es carpintero? Por lo que hace, ¿verdad? Lógicamente, si es carpintero, no le van a ir ustedes a pedir una libra de carne. ¿Con quién no van a ir por la carne? Con el carnicero, ¿verdad? No van a ir con el carnicero. Fíjese que me duele por acá. ¿Qué les va a decir? Póngase un pedazo de chuleta, les voy a decir, lo único que les puede decir. Usted, si nos duele algo, vamos a ir con el doctor. Entonces, por lo que ellos son, pues eso es lo que hacen, mis amados hermanos. Y por lo que hacen es lo que son. Amén. A nadie, ¿verdad?, se le dice doctor, a menos pues que se haya graduado, ¿verdad? Y ellos mismos pueden andar con sus batas blancas. Yo me acuerdo que yo tenía una tía que trabajaba en el hospital y ahí habían varios practicantes, pero tenían que andar dentro del hospital con su bata blanca. Y uno le decía, doctor, no, yo no soy doctor, soy practicante. Si andaba con su bata blanca, ¿y por qué decía que no era doctor? Porque no se había graduado. Entonces, pero ya graduado, no iban a seguir diciendo yo soy practicante. Ya graduado, hasta me dije, dígame doctor, por favor. Como decía aquel, dígame licenciado. Entonces miren pues, mis amados hermanos, lo que yo pretendo, y más que lo que yo pretenda, lo que el Espíritu Santo pues me indica, es que ustedes y yo aprendamos a que por las cosas que hagamos nos van a recompensar. Y acuérdense que desde la imagen ahí les mandé un mensaje subliminal. Nos van a recompensar por lo bueno y por lo malo. Lógicamente,
Si lo que yo he hecho es bueno, pues yo creo que todos esperamos una buena recompensa. Pero si en algún momento hay algo malo que hice, pues yo creo que es ilógico que esperemos una buena recompensa. Amén. Porque recuerden, mis amados hermanos, que Dios es justo. Y dentro de la justicia de Dios, Dios le da a cada uno según sus obras. Amén. Entonces, miren, pues, mi deseo con este tema es, en su momento, si el Señor nos lo permite y nos alcanza el año, poder hablarles de cada uno de ellos. Vamos a estar hablando, si el Señor lo permite, o no se me cruzan los cables, ¿verdad? Poder hablar de uno de ellos por lo menos una vez al mes. Hoy me tocaba el día de hablar de la recompensa, y este fue el tema que el Señor me dio. Vamos a tratar de hablar acerca de Natán o Nathan. Suena más bonito en inglés, ¿verdad? Amén. Para poder ir identificando nosotros cuál fue la recompensa que vino sobre Natán. Entonces, yo encontré estos 6, pero yo quiero que ustedes vean, mis amados hermanos, perdónenme que diga tanto yo, pero es que yo siento una necesidad en mi espíritu de que logremos entender esto. Cada uno de estos hombres, mis amados hermanos, no era cualquier hombre. Miremos el primero, Natán. Según segunda de Samuel 7:2, dice que Natán, mis amados hermanos, era un profeta. Yo no sé ustedes, mis amados hermanos, si ven a un profeta y lo ven como alguien más, o un profeta. Yo conozco gente que cuando llega a un profeta se alejan o no llegan. ¿Por qué? Porque tienen temor a que le saquen sus trapitos. Entonces miren qué era Natán. Natán era un profeta, y la palabra Natán significa recompensa. Amén. El segundo es Gamaliel. Dice acá la Biblia que en Hechos capítulo 5 versículo 34 dice que Gamaliel era fariseo, pero cierto fariseo, también no solamente era fariseo, sino dice la Biblia que era un maestro de la ley. Pero este Gamaliel tiene algo muy particular, mis amados hermanos. Bueno, dos cosas muy particulares. Que dice que aunque era fariseo, pero era respetado por todo el pueblo. O sea, de este Gamaliel no decía la gente que por qué no predicaba como Jesús. Porque si algo tenía Gamaliel, era que cumplía, ¿verdad?, con lo que predicaba. Acuérdense que cuando Jesús predicaba, la gente decía, pero ¿qué autoridad es esta que este tiene? Porque no predica como los fariseos. Pero no decían como Gamaliel, aunque Gamaliel era un fariseo. Porque los fariseos eran muy buenos predicadores, pero muy malos para poner por obra lo que enseñaban. Pero de Gamaliel, aquí hay algo muy importante, dice que era respetado por todo el pueblo. Pero hay un punto que no está acá, en su momento lo vamos a ver probablemente. Para mí, tal vez el más importante. ¿Cuántos han escuchado hablar del apóstol Pablo? Me imagino que algo bueno han escuchado de él, ¿va? ¿Y quién creen ustedes que era el maestro, el que le enseñó al apóstol Pablo? ¿De quién estamos hablando ahorita? ¿De Gamaliel? Entonces, ¿quién creen ustedes que fue el maestro del apóstol Pablo? Gamaliel. Entonces, miren qué tipo de personaje, de qué tipo de personaje estamos hablando. El maestro del apóstol Pablo, ni más ni menos. Y ustedes y yo sabemos quién es el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y tuvo cualquier maestro? No, aunque fariseo, pero mis respetos para Gamaliel. ¿Y qué creen ustedes que Gamaliel significa? Pues también significa recompensa. Amén. Vamos a avanzar con el tercero. El tercero dice la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 24 y versículo 17, que es Gamul. Y aquí, cuando ustedes y yo leemos ese capítulo, está hablando acerca de las órdenes sacerdotales. Y dice que la orden sacerdotal de Gamul era la 22ª. Entonces, y ponen por nombre como cabeza sacerdotal a Gamul. La orden 22ª, el encargado de esa orden era Gamul. Entonces, ¿qué era Gamul, mis amados hermanos? Era un sacerdote.
¿Y qué creen que significa el nombre de él? También significa recompensa. Entonces vean, vamos hablando de tres. Uno, profeta. El otro, maestro de la ley y maestro del apóstol Pablo. Y el otro, un sacerdote. Entonces vean las características, mis amados hermanos. Ahí podemos sacar 6 características, solo lo que está en el cuadrito, que tiene alguien que va a recibir recompensa. No por eso precisamente tengo que ser profeta, ¿verdad? Pero por lo menos venirme con una unción profética. Tampoco estoy obligado a formar un apóstol Pablo, ¿verdad? Pero ¿por qué no? A ser un maestro y a desarrollar mi vida como un sacerdote. La ventaja y la bendición del sacerdote, mis amados hermanos, es de que el sacerdote, bíblicamente hablando, siempre, por eso el sacerdote tiene la capacidad de ver más allá de lo que los demás ven. Amén, por eso es sacerdote. Número 4, según Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 32, habla de Isacar, y la palabra Isacar también significa recompensa. Dice acá en Segunda de Crónicas 12, 32, de los hijos de Isacar, escuchen esto, expertos en discernir los tiempos. Entonces, una de las características que debemos de anhelar, si es que no la tenemos, es que tenemos que tener la capacidad de discernir los tiempos. Miren, mis amados hermanos, ustedes y yo, como seres humanos, en la vida pasamos diferentes etapas. Por eso mi esposa, tal vez la han escuchado a ella decir algo, y a los niños, si nos lo ha dicho a nosotros, que disfruten su niñez. Uno de estos días fui yo a la escuela a traer a Donay y salió una niñita. A mí, entre que no sé ni qué me dio. El asunto es que la niñita salió así y salió bien contristada, y cuando ve a la mamá le enseña las uñas y yo nada, chepo, no sé cómo va de ver. Y la niña salió contristada porque llevaba uñas postizas y se le cayeron 2. Estaba con Adonai, creo yo, 5 años, ¿no? Y con uñas postizas. ¿Qué va a querer cuando tenga, no sé, unos 15 años? Hijo, yo iba a decir minifalda y andaba enseñando el ombligo. Pero mi esposa dijo que hijos, ¿qué va a querer cuando tenga esa edad? Entonces, mis amados hermanos, lamentablemente la gente no digamos experta, ni siquiera puede discernir sus tiempos. Hay una etapa en la que vamos creciendo, hay una etapa en la que alguien nos tiene que cuidar, pero va a haber una etapa en la que nos va a tocar cuidar. Va a haber una etapa, la Biblia lo dice, que hay un tiempo de abrazar, pero hay un tiempo de soltar. O sea, por más amor que ustedes y yo le tengamos a alguien, mis amados hermanos, hay que ir a trabajar también. O solo por el amor que nos tenemos vamos a llenarnos el estómago. No, ¿verdad? O sea, hay un tiempo para abrazarnos, pero hay un tiempo para tener, ahí regreso, voy a trabajar. Entonces tenemos que tener, si queremos recompensa, la capacidad de discernir nuestros tiempos. La Biblia dice que no para siempre se trilla el trigo. O sea, en otras palabras, no siempre el campo va a estar cosechando y dando trigo. Va a haber un momento en el que no hay cosecha, porque ¿qué es lo que hay? Si no hay cosecha, ¿qué hay? Hambre, pastor. No, hay siembra. Va a haber un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. Amén. Entonces, mis amados hermanos, escudriña para que venga una buena recompensa, en lugar tal vez de estar triste, deprimido, qué sé yo, por la etapa que te está tocando vivir. Discierne por qué te está tocando vivir esa etapa y deleítate y disfruta. Amén. Entonces, Isacar significa recompensa, y la Biblia dice que los de Isacar eran expertos en discernir los tiempos. Si tú y yo no logramos discernir nuestros tiempos, vamos a vivir frustrados, mis amados hermanos, por lo que me toca vivir, por lo que viene. No, hombre, disfrutemos, pidamos al Señor, Señor, ¿por qué esta etapa? ¿Para qué esta etapa? Y algo va a hacer el Señor, y se los aseguro que
Vamos a entrar en esto de discernir nuestros tiempos y nos va a ir bien. Pero miren lo que dice, con conocimiento de lo que Israel debía de hacer. O sea, no tenían conocimiento solamente de lo que Israel tenía que hacer, sino lógicamente, ¿verdad? Si sabían lo que tenía que hacer Israel, ¿quiénes eran los primeros en empezar a hacerlo? Ellos. Voy a avanzar. Número 5, Gabriel. Dice la Biblia que igual que Gabriel significa recompensa, recompensa de Dios, la mayoría significan lo mismo. Lucas 1:19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Entonces, este número 5, ¿qué era? O ¿qué es, mejor dicho? Es un ángel. Pero miren la característica que tenía este, que estoy en la presencia de Dios. Ustedes y yo no somos ángeles, ¿verdad? ¿O sí? Parezco, pastor, tampoco parece. Pero miren esto, era un ángel, pero estaba en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra característica para ser recompensados según nuestra naturaleza? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Decimos amén. Todavía tengo unos minutitos, mis amados, ya casi termino. Y por último, dentro de los que encontré, ¿verdad? Mateo, o Matthew, si le quieren decir en inglés. Mateo 10:2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos, da un listado y aparece ahí Mateo. Pero cuando el nombre de Mateo aparece por primera vez, dice que Mateo era un recaudador de impuestos, era un estafador. Aquí he escuchado que usan la palabra tramador. Allá en Guatemala un tramador es alguien que le gusta tramar, o sea, que le gusta cómico, a ese pues se trama mucho, dice la gente. Ok, entonces, ¿quién era Mateo? Era un recaudador de impuestos. Pero miren a dónde lo llevó el Señor. Lo recompensó y el recaudador de impuestos se convirtió en un apóstol. Entonces, estamos hablando de 6 personajes, mis amados hermanos. Uno, profeta. El otro, maestro. El otro, sacerdote. El otro, experto en discernir los tiempos. El otro, vivir en la presencia del Señor. Y el otro, un apóstol. Entonces, viendo esas características, ¿acaso no vamos a ser recompensados? Definitivamente, mis amados hermanos. Y yo les voy a hablar, todavía tengo unos minutos. ¿Qué horas son? Porque no me quiero pasar de las 8. Menos cuarto. Uy, Dios, tengo más allá todavía que aquí. Ok. Vamos a ver entonces la primera recompensa, mis amados hermanos. En Natán, recompensa de los que permanecen. Recuérdense que el título es que el Señor, vamos a regresar acá para tenerlo presente, recompensará a cada uno según su esencia y según su naturaleza. Entonces acá nuestra esencia, tu esencia y mi esencia tiene que ser, mis amados hermanos, permanecer. Venga lo que venga, permanecer. Si decidí que me voy a casar o que estoy casado, ¿cuál va a ser mi recompensa? Permanecer. Amén. Si decidí, qué sé yo, lo que ustedes hayan decidido, decidieron venir desde allá donde vienen a la iglesia, permanezcan. Se decidió empezar con los discipulados, permanezcan, mis amados. Amén. O sea, lo que ustedes tomen una decisión, permanezcan. Ahí hay recompensa. Vean esto, pues. Aquí vamos a hablar unas pequeñas cositas, 2 y aquí y termino. De Natán. Amén. Recuérdense que Natán fue el primero que explicamos. Y Natán dice la Biblia que es un profeta. Amén. Entonces en Natán vamos a ver rápidamente la recompensa de permanecer. Veamos, dice acá, segunda de Samuel 7:2 dice, el rey dijo al profeta Natán, ahí está hablando el rey David, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortina. Entonces, ¿qué dice? Natán dijo al rey, ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Al final, ustedes y yo sabemos que el Señor le habló al profeta Natán y le dijo que no, que David no podía construirle casa porque lamentablemente había derramado mucha sangre. En cuenta la sangre inocente de Urías. Entonces, por eso Dios no se lo permitió. Pero lo que vemos, mis amados hermanos, es que este profeta
tenía una relación íntima con el rey David. Lo que el rey David tenía era un pensamiento, un anhelo, un deseo, un sueño, una meta. Y yo no sé ustedes si ese tipo de cosas que acabo de decir se las cuentan a cualquiera, o las publican en Facebook, o las ponen de perfil. Yo creo que no, ¿verdad? Todos los sueños, metas y todo lo similar, ustedes y yo las atesoramos y las contamos con aquellos que son íntimos, con aquellos que sabemos que nos pueden ayudar a poder realizarlo. Entonces dice acá que el rey le dijo al profeta Natán y el profeta le dijo al rey. Y esa palabra dijo, vean lo que significa. Dice, el término puede implicar el hecho de pensar dentro de sí mismo y la intención de actuar. Entonces, mis amados hermanos, para que haya recompensa, amén, conforme a nuestra naturaleza, no basta con que tú y yo pensemos y digamos, yo voy a hacer tal cosa mañana, sino dice acá también, y la intención de actuar. En otras palabras, si yo ya lo pensé, ya lo planeé dentro de mí mismo, ¿qué tengo que hacer ahora? Actuar. Aunque sigue siendo una intención, pero ya lleva el acto, actuar. Entonces, ¿por qué muchas veces no se recibe recompensa? Porque tengo el pensamiento y digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, pero a la hora de la hora ya no se hace nada. Entonces, si ustedes han decidido, mis amados hermanos, hacer algo, háganlo en el nombre de Jesús. Miren, mi esposa les ha mencionado acerca de lo que es el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. El tiempo Cronos pues es el que nos marca que ya muy pronto van a ser las 8 y que tenemos que ir. Amén. Pero el tiempo Kairos, mis amados hermanos, es tanto un tiempo, un periodo eterno, porque es el tiempo de Dios, como es un momento. Por ejemplo, el tiempo Kairos es, mi amado hermano, en que en un momento, por ejemplo, alguien te quiere bendecir y tú dices, no. Ese es un tiempo Kairos. Amén. Que es un momento en el que Dios ha decidido bendecirnos, y muchas veces, mis amados hermanos, esos pensamientos que tenemos dentro de sí no están centrándose en el tiempo Cronos de lo hago mañana, y llega mañana, pero cuando llega el momento de actuar, que ya es el tiempo Kairos, ya no lo hago. No sé si me voy a entender con eso. Amén. De que el tiempo Kairos tanto es eterno como es en un momento. Y muchas veces, por no hacer las cosas en el momento que teníamos que hacerlas, o en el momento que pensamos hacerlas, o en el momento que decidimos hacerlas, perdemos. Porque ese era el tiempo Kairos, el momento de hacer. Amén. Yo no sé si les habrá pasado, tal vez, por poner un ejemplo con la comida, ¿verdad? Mejor me la como después. Y cuando usted llega, ya no está la comida. ¿Qué pasó? Alguien aprovechó su tiempo Kairos y se la comió. Ustedes, por no aprovechar el tiempo, perdieron. Ese solo es un ejemplo, ¿verdad? Pero esa otra palabra, y con esto voy a terminar, mis amados hermanos, significa permanecer. O sea, esa palabra dijo y la otra palabra dijo que está ahí, significa permanecer. Y vean qué dice la Biblia. Yo los invito a que atesoremos esa cita, mis amados hermanos. No sé, allá en Guatemala hubo un tiempo en el que teníamos fueron dos, una escuela de liderazgo y una escuela de guerra espiritual. Y lo que hacíamos era que hacíamos unas tarjetitas. Y en la tarjetita, cada quien lo hacía en su casa, ¿verdad? Se escribía la cita bíblica, y ahí andaban los hermanos con su fichero, con todas sus fichas, sus tarjetas y con todas las citas bíblicas. Entonces, no sé si ustedes quieren hacer una su fichita y guardarla, atesorarla en algún lugar, tal vez ponerla en el espejo cada vez que se vean, para que la vean, porque esta cita es muy importante. Veámosla y entendámosla en el nombre de Jesús. Primera de Juan 2:24. En cuanto a vosotros, dice, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Entonces, número 1, en cuanto a nosotros, si estamos oyendo algo hoy de que mi esencia, mi naturaleza trae recompensa, entonces que eso permanezca. Que las acciones, los actos, lo que yo haga, lo que piense y juntamente con la acción trae recompensa. Entonces,
si eso permanece en mí, voy a poder aprovechar los tiempos kairos que Dios me da en este tiempo que estamos viviendo. ¿Decimos amén? Eso es lo primero. Entonces, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, dice acá, que Él mismo nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Entonces yo no sé si me di a entender con esa cita, mis amados hermanos, pero resumiendo la cita dice que si lo que yo aprendo de la palabra permanece en mí, entonces yo permaneceré en el Padre y en el Hijo, y el que permanezca en el Padre y en el Hijo le han dado una promesa que es la vida eterna, la recompensa. Entonces démonos cuenta que la recompensa que tenemos no es cualquier cosa. Para ser recompensados tengo que permanecer. Y aunque yo sé, porque yo sigo siendo ser humano, que hay muchas veces que no dan ganas de permanecer, pero les hago una pregunta: ¿vale la pena permanecer? Vale la pena. Espero haberme dado a entender, mis amados hermanos, y yo los invito a que atesoren esa cita para que lo poco o lo mucho que se nos quede de las enseñanzas permanezcan en nosotros, y como lo dice ahí, y si permanece en vosotros lo que hemos aprendido, ustedes y yo permaneceremos en el Padre y en el Hijo, y el que permanece en el Padre y en el Hijo tiene una promesa, y es la vida eterna. Amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, solo hablamos una cosita de Natán nada más, porque que no se nos olvide que Natán fue el que confrontó al pecado del rey David y le dijo: ese eres tú. Pero en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, creo que con esto nos damos por bien servidos, con que permanezcamos. Amén. Ustedes y yo, no importa lo que venga, lo que pase, lo que nos cueste, permanezcamos.